Es la época del cautiverio. Jerusalén ha sido destruida y los cautivos han pasado aproximadamente 25 años de cautiverio. Y aún faltan otros 45 años aproximadamente, según el tiempo profetizado por Jeremías. Los cautivos están decayendo, desesperando al ver todo este número de años que les faltan. Pero nuestro Dios les envía palabras de aliento. Por medio del profeta Ezequiel les envía una visión del nuevo templo, la nueva casa que sería reconstruida cuando los cautivos regresen. Y con esta visión del nuevo templo sobreabundan los detalles de aquella nueva vida que Dios le dará a la nación de Israel en un nuevo pacto, no como el primero, un pacto perfecto con gente verdaderamente regenerada, con nuevo corazón, como dice Jeremías 31. Y en la visión les da la imagen de un río. Los detalles descritos en la visión nos hacen pensar que esta visión no habla tanto de la restauración que ocurriría posterior al cautiverio. Nos llevan a pensar que se trata de algo más. Repito, esta visión nos hace pensar que no se trata de lo que se produjo cuando Esdras regresó, Zorobabel, Nehemías. No. Se trata de algo más allá. Se trata de cosas que se cumplirían en la era del Evangelio y serían completadas en el estado eterno. Repito, esta visión es simbólica, es una profecía simbólica, no tiene un cumplimiento literal y va más allá de la nación de Israel, más allá hacia el Evangelio. El centro de esta preciosa visión es un río que trae salvación y vida, un río que estará sobre la faz de la tierra después del cautiverio y aún en la ciudad eterna, morada final de Dios con su pueblo. El tema pues de nuestro pasaje es ese río, el río de salvación y vida eterna, colocado sobre la faz de la tierra para salvación de Israel y luego de todas las naciones. Ese es el tema de nuestro pasaje. Y sobre este río es que debemos hablar hoy. Por eso le hemos puesto como título a nuestro mensaje, el río de la vida. El río de la vida. Y sobre este río de la vida, nuestro pasaje nos enseña tres cosas. En primer lugar, la procedencia del río en los versículos 1 y 2. En segundo lugar, la profundidad del río en los versículos 3 al 6. Y en tercer lugar, la utilidad del río en los versículos 7, 8 al 12. Tres cosas pues: procedencia, profundidad y utilidad del río de la vida. Comencemos viendo la procedencia del río en los versículos 1 y 2. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, esto es, el templo, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Hay dos detalles aquí en este primer pasaje. Nos dice claramente que ese río nace debajo del templo. Y hay otro detalle, que es que este río nace o viene o cruza al sur del altar. El río procede del templo de Dios. Eso nos indica que la procedencia de este río es un misterio. Este río realmente sale de Dios, de su decreto eterno, de su ser incomprensible, nace este río. Pero el detalle adicional que dice al sur del altar nos lleva a pensar sin duda a la mención del sacrificio del cordero que se hacía en el altar de bronce. Y todos nosotros sabemos que ese cordero que se sacrificaba en el altar de bronce es un tipo de Cristo. Aquí pues este río que sale del templo de Dios es un símbolo de la bondad de Dios, de su bendición y de su salvación que Él otorga a los hombres, de su generosidad, abundancia y paz y felicidad que Él dará a la raza humana por medio de este río y completará cuando llegue el fin. Este río como símbolo está por
toda la escritura. Estuvo en el Edén. En el Edén tenía 4 brazos, aquí tiene solo 2. Este río está en los Salmos, Salmo 46, Salmo 87. Está aquí en los profetas mayores, pero también está en los menores. Joel 3, Zacarías 13. Está sobre toda la faz de la tierra y estará en cielo nuevo y tierra nueva, como enseña Apocalipsis 22:1, porque este río sale de Dios. Su procedencia es Dios. Es Dios manifestando su bondad sobre toda la faz de la tierra como un río. Su bondad, su salvación sobre toda la faz de la tierra como un río. Esto es la procedencia del río. Ahora veamos su profundidad. En los versículos del 3 al 6 se nos muestra que hay 4 niveles de profundidad. Salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar con las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, me hizo pasar con las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000 y me hizo pasar con las aguas hasta la cintura. Los lomos son la cintura. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía tocar su fondo. Las aguas habrían crecido tanto que yo solo podía pasarlas a nado. Vemos 4 niveles de profundidad en este río: tobillos, rodillas, cintura y sin tocar fondo. Y estos 4 niveles aparecen en un espacio muy corto, en una distancia muy corta entre un nivel y el siguiente, tan solo 1000 codos, que equivalen aproximadamente a 500 metros. Así que tan solo 500 metros para pasar de un nivel al siguiente. Vemos así que Dios establece progresivamente la profundidad del río y hace que su siervo se sumerja en él progresivamente. Y eso significa que su pueblo, nosotros, recibiremos todas sus bondades, las bondades que fluyen a través de este río en forma progresiva y creciente, de un nivel a otro en corto tiempo. Como dice el Nuevo Testamento, recibiremos gracia sobre gracia. Es como si una ola de gracia llegara y en la resaca de la ola que llegó ya viene la siguiente, gracia sobre gracia. Y eso nos habla de madurez. Madurez, la profundidad de este río, la forma como lo presenta este pasaje, nos habla sin duda alguna de madurez. El pueblo de Dios recibirá madurez. El pueblo de Dios recibirá santificación progresiva. Ya hemos visto la procedencia del río, la profundidad del río. Ahora veamos la utilidad del río. ¿Qué puede ser más útil? ¿Qué puede ser más grande, más benéfico, más bendito que este río? ¿Cuántas son sus utilidades? Son sin número. El versículo 6b y 7 con el versículo 12 nos dice que una de las utilidades de este río es producir árboles. 6b. Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos, no pocos, muchísimos árboles a uno y otro lado. Versículo 12. Y junto al río en la ribera a uno y otro lado crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, sus aguas salen de Dios, sus aguas salen del altar de bronce, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Este gran río es produce una llanura con tal fertilidad que produce innumerables árboles a lado y lado, y esos árboles dan hojas, y esas hojas son para sanidad. El que coma esas hojas será sanado de cualquier mal. Y su fruto es un fruto delicioso para comer, que da verdadero alimento, y es el único fruto que produce saciedad, plenitud, deleite. Pero este río no solamente produce árboles que dan medicina y saciedad, sino que también este río puede entrar a un desierto
y darle vida a ese desierto. Tal es su poder de bendición y sanación. Versículo 8. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá. El Arabá es un desierto. Este río entra a un desierto y le da vida a ese desierto, y estas palabras tendrán un cumplimiento literal, como enseña Isaías 35. Pero como se trata de una profecía simbólica, esto también tiene un cumplimiento espiritual, y es que el mundo entero es un desierto, llenos de esqueletos de hombres y mujeres muertos, tirados en ese desierto. Pero cuando este río entra a ese desierto de muerte espiritual, los muertos reviven, y el desierto se convierte en un hermoso jardín, en un paraíso frutal y hermoso. Pero este río no solamente produce cientos de árboles de vida y da vida al desierto, sino que este río tiene una acción poderosa sobre las aguas del mar. Versículo 8b. Y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Este río es un poderoso torrente que cuando entra al mar muerto le da vida. Recordemos que el mar es un símbolo de las naciones. El mar es un símbolo de las naciones en la Escritura. Así que cuando este poderoso río entra a las naciones, en todas ellas habrá vida, en todas ellas habrá sanidad, en todas ellas habrá abundancia, bondad, bendición y felicidad, porque este río sana las aguas del mar muerto y las convierte en aguas salutíferas, aguas de vida. Tanto así que todas las personas que entran en este río a nadar o que beben de su agua son sanados. Así que este río no solamente produce hermosos y fructíferos árboles, da vida al desierto, sana a las naciones, sino que este río da vida a todo el que se sumerge en él. Verso 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, este río tiene dos brazos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Este es el río en el cual se sumergen los leprosos como Naamán, y una vez sumergidos en esta agua, su lepra es completamente quitada. Este es el río de la sanidad, este es el río de la salud, y en tal exuberancia y en tal hermosura tienen que haber muchos pescadores. Los pescadores son atraídos a este maravilloso río, y hay muchos peces que son capturados del mar de la muerte y llevados al río de la vida. Versículo 10. Y junto a él estarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta En-Eglaim será su tendedero de redes. No, estos pescadores no van allí a pescar con anzuelos, uno que otro corronchito que sacan de vez en cuando. No, son redes que sacan multitudes de peces. Dice, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande o mar Mediterráneo. Oh, cuánta vida, cuánta bondad hay adentro y alrededor de este maravilloso río de vida. Cuán bueno es nuestro Dios. Y todo el pueblo responde. Pero hay una parte que está cerca del río, que son sus lagunas, que son sus pantanos, y que a pesar de que esas lagunas y esos pantanos perciben la frescura del aroma del agua de este río, a pesar de que esas lagunas y esos pantanos perciben el aroma de vida que exhalan los árboles de vida que están alrededor del río, a pesar de eso, estas lagunas y estos pantanos no se sanarán. Y esta es una de esas doctrinas que la iglesia de nuestro tiempo no quiere aceptar, porque está poderosamente afectada por el mito falso del libre albedrío.
y es la doctrina de la elección y reprobación. Algunos recibirán sanidad, otros no. Versículo 11. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y podríamos añadir, porque está escrito: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Muchos verán la hermosura del río, su agua salutífera hermosa, su aroma. Verán los árboles y experimentarán admiración, pero nunca dejarán de ser pantano, nunca dejarán de ser laguna, y por tanto serán salados y dejados para siempre en la sal de la condenación y el juicio de nuestro Dios. Este río traerá vida a muchos, pero para otros será sellar la condenación que ellos mismos escogieron para su alma. Esta visión nunca tuvo un cumplimiento literal desde que Israel regresó del cautiverio. Sin duda, como ya lo he dicho, esta visión va más allá del Israel nacional y nos habla simbólicamente de otro río de vida que ya está sobre la faz de la tierra. Hermanos, ¿cuál es ese río de vida que está corriendo sobre la faz de la tierra muerta de este presente siglo malo y que puede hacer todas estas cosas que hemos visto en esta hermosa visión? Digámoslo con el himnólogo, digámoslo en las palabras del gran William Cowper: hay un precioso manantial de sangre de Emanuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. Ese es este río. Es el río del Evangelio, predicado sobre la faz de la tierra por la iglesia de Jesucristo. El Evangelio viene, sale del trono de Dios. El Evangelio viene del altar de bronce donde se hizo el sacrificio del Cordero. El Evangelio llega hasta el mar de todas las naciones por el evangelismo de la iglesia. El que se sumerja en este río será salvado. El que lo use para pescar podrá sacar muchos peces muertos a la vida. El que coma sus hojas será sanado. El que coma sus frutos será alimentado con vida eterna y perfectamente saciado. Este es el río del cual habla el profeta Ezequiel. ¿Dónde está Cristo en esta hermosa imagen? Cristo es el Evangelio. Cristo es el origen y el caudal de este río. Como está escrito, vayan conmigo a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. Cristo es el origen y caudal de este río. Cristo es el Evangelio. Dice en Juan 7, 37 y 38, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Este río está en el corazón de los creyentes. Este río está en tu corazón, hermano. Este río está en mi corazón. Y es nuestro deber hacerlo fluir a todas las naciones por el poder del Espíritu Santo. Ese es el mensaje de nuestro pasaje en el día de hoy. Dos sencillas aplicaciones derivadas de la visión de este río. Primera, sumergirse en este río. Segunda, pescar en este río. Primera aplicación, sumergirse en este río. Hermano, Dios establece el río de la vida en diferentes niveles de profundidad para ti. Debemos orar que en el año que hoy comienza
podamos tener un mayor nivel. Hermano, Dios te hará pasar de un nivel a otro. Como hemos leído, el texto dice claramente que a Ezequiel Dios lo hizo pasar. Dice, me hizo pasar con el agua al tobillo, me hizo pasar con el agua a la rodilla, me hizo pasar con el agua a la cintura, me hizo pasar hasta que ya no toqué fondo. Me hizo pasar. Dios me hará pasar por este río. Y yo tendré un mayor nivel en este año que comienza, un mayor nivel de profundidad. Lo tendré. Pero la señal de que yo estoy siendo sumergido más profundamente en el río es que yo me esfuerzo por avanzar mi salvación, por avanzar mi santificación. El símbolo de que yo estoy siendo sumergido es que yo me esfuerzo más. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:12, esforzaos en vuestra salvación, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Así que, hermano, debes sumergirte en el río de la vida en 2017. ¿Qué tanto buscas ese mayor nivel? ¿O qué tanto buscas estar junto al río? Mira un detalle bien especial. Ezequiel y Daniel, ambos tuvieron visiones de Dios estando cerca al río. ¿Qué tanto buscas ese siguiente nivel, esa mayor profundidad? ¿O qué tanto estás parado junto al río? Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Al convertirte tienes el agua a los tobillos, pero Dios no quiere que continúes con el agua a los tobillos. ¿Qué profundidad tiene el río de la vida hoy para ti? ¿Cuánto anhelas sumergirte en el río de la vida en el 2017? ¿Y qué estás haciendo para lograrlo? Segunda aplicación: pescar en este río. Pescar los peces muertos que están en el mar muerto que es el mundo y traerlos al río de la vida durante el año 2017. Hermanos, evangelismo 2017. Vamos a vivir el año 2017 como pescadores del río de la vida. Vamos a vivir en el año 2017 como si fuera el último año de nuestra carrera, y lo vamos a vivir pescando y pescando para traer peces muertos al río de la vida. No escuché ni un solo amén. Todos deberíamos de decir amén. Debemos vivir el año 2017 como si fuera el último, pescando en el río de la vida todos los días del año si fuese posible. Y para ello nosotros, para motivar a nuestra iglesia y guiar a nuestra iglesia cerca al río, hemos elaborado lo que se llama Agenda de Evangelismo 2017, que probablemente ya le llegó a su correo electrónico. En la Agenda de Evangelismo 2017 tendremos, comenzando por el día de hoy, un domingo al mes para salir cerca de la capilla, cerca de este lugar, a evangelizar a las personas que están a nuestro alrededor, para que las personas que tienen miedo a evangelizar puedan vencerlo. Para que los hermanos que ya somos maestros de evangelización podamos ayudar a los que tienen miedo a vencer su miedo, y podamos hacer que el mayor número posible de personas, miembros de nuestra iglesia y asistentes, sean evangelizadores consuetudinarios, que todas las semanas evangelicemos. Para ello tendremos también 3 salidas en el año fuera de la ciudad. Tendremos evangelismo los últimos domingos de cada mes, y tendremos 3 salidas a evangelizar: 20 de marzo La Estrella, 19 de junio Barbosa, 21 de agosto El Caney. Prepárate para eso desde ya. Por eso te estoy dando la agenda con tanta anticipación, para que participes y no te pierdas la bendición de este río de vida que fluirá con mucha potencia durante el 2017 en nuestra iglesia. Prepárate para ello. Planea estar aquí en estas prácticas. Planea unirte al grupo de evangelismo para ir a La Estrella, a Barbosa, al Caney. Planea, pide a Dios: Dios, yo soy un cobarde, ayúdame a vencer mi miedo. Yo quiero estar con estos pescadores que irán a pescar al río de la vida. Segunda aplicación: pescar.
en este río. Y una palabra final para los amigos que nos visitan hoy por primera vez. Amigos, debajo del trono de Dios no solamente sale este río, el río de la vida, sino también un río de fuego. Déjame leer para ti al profeta Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 10. Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 10. Dice la palabra de nuestro Dios: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Escucha Daniel 7:10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Así que, amigos, de debajo del trono de Dios salen dos ríos, uno de vida y otro de fuego. Y en ese río de fuego serán sumergidos eternamente todas aquellas personas que antes de morir no quisieron sumergirse en el río de la vida. Repito, en ese río de fuego serán sumergidos por toda la eternidad todas aquellas personas que antes de morir no quisieron sumergirse en el río de la vida. Amigo que nos visitas, mira el río, mira sus aguas hermosas, cristalinas, mira sus árboles, mira sus frutos, mira cuántos peces, mira cuántos pescadores, mira la cruz. La cruz es el origen de este río. Hay un precioso manantial de sangre de Emanuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. Amigo, el río está brotando del costado traspasado de Jesús. De allí salió sangre y agua. Y ahora que puedes ver ese precioso manantial, la roca que fue golpeada para que saliera agua como un río, para que tú fueras salvado, ahora que puedes verlo, sumérgete en él o serás sumergido eternamente en el río de fuego de donde nunca podrás escapar. Y no podrás degustar ni una gota de agua en la punta de tu lengua por toda la eternidad. Te ruego en el nombre de Jesucristo que tengas temor del juicio de Dios. Te ruego en el nombre de Jesucristo que tengas valor para tu alma, que le des valor a tu alma, que valores tu alma y quieras huir de la ira venidera. Te ruego en el nombre de Cristo, arrepiéntete y cree en el que murió en la cruz, sumérgete en el río de la vida y serás salvo por toda la eternidad. Vamos a orar.